Entonces, si tú eres la persona que cambia, aunque las circunstancias no cambien, todo lo vas a ver desde una óptica y una perspectiva diferente, porque tienes un corazón agradecido. Entonces, un corazón agradecido hace que podamos ver las cosas que no son como si fueran. Entonces, si en este momento no tenemos, por ejemplo, un trabajo o no tenemos un ingreso para poder hacerle frente a las cosas que tenemos que pagar, porque hay una pandemia y hay una crisis, pero los biles siguen llegando a la casa. Tenemos que seguir pagando y tenemos que seguir cumpliendo con roles y con cosas. Pero hay momentos en los que nos estamos concentrando solamente qué voy a hacer, cómo lo voy a hacer. Y yo creo que llega un momento en el que tenemos que pausar, que tenemos que ponernos a dar gracias a Dios, primero porque tenemos salud, segundo porque podemos estar en familia, porque tenemos un techo, porque tenemos un hogar y porque tenemos talentos innatos que Dios ha depositado en cada uno de nosotros, los cuales quizás llegó el momento de que podamos conocer, de que podamos ir a nuestro interior y podamos saber qué es aquello que yo tengo, con lo cual yo puedo aportarle a los demás, qué es aquello que yo tengo, ya sea mi voz, ya sea el dibujo, ya sea talento para vender, ya sea talento para lo que sea. Hay algún talento que tú tienes que quizás está escondido y que llegó el momento de despertarlo, que llegó el momento de que podamos ver qué es aquello que podemos hacer para marcar y hacer una diferencia. Y que si, por ejemplo, hay cosas que faltan en la casa, ok, pero entonces vamos a buscar una manera creativa de con lo que tengo, ¿qué puedo hacer? Quizás hay cosas que no tenemos, pero sí, nosotros no podemos avanzar a otro nivel y pasar a otro nivel si con lo que tenemos no lo sabemos valorar. Entonces tenemos que empezar a darle valor a aquellas cosas que tenemos para que entonces empecemos a celebrar esas pequeñas victorias día a día para que eso se vaya haciendo cada vez más grande y podamos tener un corazón agradecido, porque un corazón agradecido es algo que el Señor ama, es algo que el Señor espera de todos nosotros y es algo que el Señor diseñó. El Señor quiere que nosotros seamos felices con lo que tenemos, no con lo que nos hace falta, porque yo estoy totalmente segura de que aquellas cosas que nosotros muchas veces pensamos que nos hacen falta, cuando nosotros las llegamos a tener, quizás no le vamos a dar el valor porque no nos costó. En cambio, aquello que nos cuesta, aquello que nosotros tenemos que luchar para obtener y que le damos gracias a Dios diariamente, primero que todo, por el día que nos da, por la vida, por la salud, y nos anteponemos a tener una actitud positiva, entonces todas las cosas pueden cambiar. Y es muy importante saber también que nosotras como madres, como esposas, como hijas, como profesionales, como emprendedoras, muchas veces tenemos muchos compromisos, tenemos muchas obligaciones, tenemos muchísimos roles que a la misma vez se puede estar cocinando, la lavadora puede estar andando, de repente la lavadora paró, entonces tengo que pasar la ropa a la secadora, tengo que sacar la ropa a tiempo para que no se achurre, para que no se arrugue, la tengo que doblar, el niño me está diciendo tengo hambre, tengo que estar pendiente de la clase online, de que la teacher necesita que le mande un mail, de que ya terminó, cuántos minutos le faltan, el teléfono me está sonando, tengo una conferencia de Zoom, se me va a quemar el almuerzo, tengo que lavar los platos, o sea, nunca paramos. Pero yo creo que llega el momento en el que aunque tengamos todos esos roles, es el momento de darle gracias a Dios, de decirle gracias Señor, porque puedo hacer tantas cosas a la misma vez. Y si hay cosas que están ocasionando un cierto tipo de estrés, es el momento de pausar, es el momento de respirar, es el momento de tomarse un poquito de agua y decir, ok, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? ¿Es necesario que yo lave hoy? ¿Es necesario que yo haga esta reunión hoy? Yo creo que es el momento en el que podemos llegar a hacer horarios, que podemos llegar a hacer menú, que podemos empezar a ser mujeres organizadas y disciplinadas, donde empezamos a poner las prioridades y aquellas cosas a las cuales nosotros podemos atender de primera mano para no dejar de lado el primer ministerio que Dios nos dio, que es nuestra familia, que son nuestros hijos, pero también nosotras mismas. Entonces tenemos que darle gracias a Dios porque somos una creación suya. Cada una de ustedes, cada vez que se levante, tenemos siempre que saber, y me incluyo, en que somos un milagro,
un milagro que tiene pies, un milagro que tiene manos, un milagro que tiene ojos, que tiene oídos, que puede sentir. Entonces tenemos que aprender a amarnos, tenemos que aprender a respetarnos, tenemos que aprender a darle gracias a Dios por nuestra vida y por todas las cosas que Él está haciendo. También tenemos que saber que hay cosas que ya pasaron y que eso quedó atrás, que el Señor hace nuevas todas las cosas, que mañana, si lo pensamos, nos va a dar ansiedad, porque mañana no ha llegado y el futuro es incierto. Entonces, ¿qué nos queda? Nos queda el día de hoy. Entonces, hoy y cada día hay que concentrarse en saber, voy a conquistar las promesas que Dios escribió en su palabra para mí. Hoy voy a conquistar una promesa. Hoy te doy gracias, Señor, porque tú vas delante de mí, porque tú abres mi camino, porque tú iluminas mi vida. Gracias, Señor, porque contigo todo lo puedo. Porque así como dice la palabra, di al débil fuerte soy. En mi debilidad, el poder de Dios se hace más fuerte. Entonces, cuando nosotros empezamos a tener esa actitud de poder llegar a vaciarnos, a vaciar toda nuestra ansiedad, toda nuestra vida delante del trono celestial, donde está el Padre que siempre está listo para escucharnos, que no se aburre, que está siempre a nuestro lado las 24 horas, los 7 días de la semana, que no tiene vacaciones, no tiene días libres, el que nunca se cansa, Él está atento siempre para escucharte, Él está atento siempre para saber qué tú tienes para decirle, pero siempre con una actitud de agradecimiento, no preguntándole por qué, aunque hay cosas que nosotros no entendemos, muchas veces lo que tenemos que hacer es acercarnos y decirle, ok, no entiendo lo que está pasando, pero muéstrame para qué es esto. Sin embargo, te agradezco porque esto me está fortaleciendo. Quizás en algún momento, no sé ustedes, yo era una persona sumamente agresiva, una persona sumamente amargada, una persona que le veía siempre todo lo malo a las cosas. O sea, a mí me podían venir a contar de un negocio que iban a hacer y yo decía, ay sí, pero ya te diste cuenta de tal cosa, ay sí, pero ya pensaste en tal otra. O sea, siempre era como el aguafiestas. Siempre veía las cosas malas, siempre veía el lado negativo y siempre era una arruinadora de momentos. Esa es la verdad, esa era yo. Pero resulta que vino el Señor, se apiadó de mí, me rescató y me enseñó a través del dolor, a través de las caídas y a través de muchos errores que cometía con mi boca a entender cómo muchas veces le estaba destruyendo, incluso siendo una piedra de tropiezo para personas que quizás querían seguir adelante, personas que quizás tenían un anhelo de tener una ilusión o un sueño por el cual luchar. Y fui esa piedra de tropiezo que quizás hizo caer a muchas personas. ¿Qué hago ahora en este momento? Darle gracias a Dios por haberme podido dar cuenta de eso y poder arrepentirme, poder pedir perdón y poder decirle a Dios, dame la oportunidad de poder mirar a las personas con tus ojos, porque con los míos muchas veces eso pasa, de que vemos siempre lo malo, lo negativo y ¿entienden? Porque siempre somos mujeres al final controladoras y queremos como controlarlo todo y como que nuestras palabras siempre sean las que digan lo que va a pasar y no es así. Muchas veces es necesario también callarnos, guardar silencio y tener siempre una bendición para dar. Entonces, ¿qué es lo que yo he aprendido en este tiempo? De que cómo se puede tener gratitud en medio de circunstancias difíciles. ¿Cómo puedo tener gratitud cuando veo que las cosas no salen bien? ¿Cómo puedo tener gratitud si quizás no tengo trabajo? Ok, pero tengo muchas cosas buenas, pero vivo en un lugar donde muchas personas quizás desearían estar. Entonces voy a empezar a cosechar, a preparar esta tierra, a preparar este terreno. Cuando vamos a preparar un terreno para sembrar una planta, tenemos que saber que ese terreno necesita agua. Ese terreno necesita, antes de poner la semilla, necesita agua. Necesitamos saber si esa tierra está fértil, si esa tierra va a sostener esa semilla que vamos a depositar, ¿verdad? Yo las invito a que escuchen los podcasts que tienen Nata, donde nos habla acerca de esos elementos que debemos de tener para poder cuidar las cosas que vamos a plantar, las semillas que vamos a colocar. Y recordar también que Dios no nos da frutos, Dios nos da semillas y esas semillas las tenemos que cuidar y las tenemos que plantar, pero para poder plantarlas tenemos que preparar primero el terreno.
Entonces, ese terreno lo podemos preparar, ¿saben cómo? Agradeciendo, siendo agradecidas, siendo siempre dándole el lugar a Dios que Él se merece. Y Él se merece toda la gloria y toda la honra siempre, porque Él no se cansa de coronarnos de favores y misericordias. Entonces, eso nos ayuda a transformar nuestra vida. Les quiero contar un pequeño testimonio de algo que me pasó hace algún tiempo, no muy lejano, y yo tenía un carro. El carro me dejó botada en media autopista. Él empezó a echar humo y yo decía, Dios mío, este carro se va a quemar. Yo venía saliendo del trabajo, se puede imaginar cómo venía la pista llena de carros porque todo el mundo quería llegar a su casa. Obviamente nadie paró. Yo me pude arrodillar y yo lo único que decía era, Señor, ayúdame a orillarme, porque si yo me quedo en plena vía puedo ocasionar un accidente. Me orillé y lo único que hice fue, número 1, gracias Señor porque me tienes con vida. Gracias Señor porque me pude orillar. Gracias Señor porque pude detectar lo que estaba pasando. Gracias porque además sé que tú estás aquí y algo me quieres enseñar. Cuando yo me bajé, yo tengo un grupo de WhatsApp con mis hijos y les escribí y les mandé un video. Mi hijo me dijo, en este momento voy a pedirle a Dios que te mande un ángel. Les puedo decir, y el Señor sabe que es real, que nadie había pasado, o sea, miles de carros habían pasado, pero nadie había parado. Mi hijo dice eso y un pocos minutos después para una grúa, no un carro, sino una grúa. Y esto lo cuento para que ustedes se den cuenta que cuando Dios bendice y cuida a sus hijos, lo hace con un ejército. Escuchen muy bien con atención. Llega la grúa, se baja el señor que viene acompañado y me pregunta qué pasa y yo le digo y todo lo demás. Mi hijo me acababa de decir, le voy a pedir a Dios que te envíe un ángel. El señor empieza a checar todas las cosas, todo lo demás y me dice, yo sé lo que tengo que hacer, te voy a ir a comprar, que aquí cerquita hay una manguera, no les voy a hacer el cuento largo. El punto es que yo le dije, ¿cómo se llama usted? Y me dice, Ángel. Entonces, eso es para que ustedes se den cuenta, o sea, mi hijo me acababa de decir, le voy a pedir a Dios que te envíe un ángel, y llegó un ángel de carne y hueso, o sea, Ángel se llamaba Ángel, y Ángel me ayudó ese día en el carro. En otro momento, cuando a Cintia le hubiera pasado eso, yo no les puedo explicar lo que yo hubiera hecho, lo que yo hubiera dicho, lo que hubiera renegado, o todo lo que hubiera podido pasar, porque aparte de eso sudaba como si me hubiera bañado. Y lo que hice fue, número 1, le dije gracias a Dios por todo lo que les dije. Y además, luego de eso, no conforme con que cambiaron la manguera y todo lo demás, pude salir de la pista. Ángel me acompaña en la grúa hasta la casa donde yo vivía, escoltándome para ver que no pasara nada. Eso es Dios. Y eso lo produce un corazón agradecido. Entonces, no es que yo me las tire de wow, es la mujer más agradecida, no, porque cada día pasan cosas y suceden situaciones que no siempre vamos a tener esa actitud. Pero cuando tenemos esa actitud real, que es una actitud del corazón, Dios siempre te va a respaldar. Siempre te va a respaldar y Dios siempre va a caminar delante de ti en todo momento y nunca te va a dejar en vergüenza. Entonces es muy importante saber que la gratitud además tiene beneficios, que la gratitud mejora la salud. ¿Por qué mejora la salud? Porque si yo tengo un corazón agradecido, yo voy a darme cuenta que mi cuerpo es algo creado por Dios, que yo soy una mujer hermosa, que yo tengo cualidades, que tengo dones y talentos, porque el Señor me hizo, porque el Señor me formó. Entonces, si yo soy así, yo voy a reconocer que necesito cuidar mi cuerpo, que necesito hacer ejercicio. Yo no hago ejercicio, pero entonces trato de comer bien. Si yo sé que tengo que tomar agua, o sea, eso es una actitud de gratitud. Estoy agradecida con mi cuerpo, entonces le voy a dar a mi cuerpo lo mejor. Si yo no quiero mi cuerpo, entonces yo no me preocupo por mi cuerpo, yo ando por ahí toda desgreñada, no me cuido. Pero si yo empiezo a tener una actitud de que yo agradezco quién soy yo, entonces yo también me cuido, y eso es un beneficio además que tiene la gratitud. Estoy agradecida con mi cuerpo, entonces cuido mi cuerpo, y eso me da un beneficio de una salud física, donde además empiezo a ver resultados.
wow, tomando agua, estoy viendo que mi piel luce diferente. Si me pongo a caminar, estoy viendo que también tengo diferentes beneficios, o sea, que puedo respirar mejor, que me siento mejor porque quizá bajo unas libritas de más. Entonces, esas cosas son como una reacción que produce la gratitud. También, ¿qué hace la gratitud? La gratitud da una salud mental porque ayuda a tener una inteligencia emocional. Si tenemos la actitud de la gratitud por delante, entonces aprendemos a manejar las emociones. Y las emociones entonces muchas veces que nos traicionan cuando tenemos pensamientos negativos, que muchas veces son un autosabotaje que nosotros nos hacemos a nosotros mismos y eso nos estanca. Mientras que la gratitud elimina esas emociones tóxicas que llegan a nuestra vida, que llegan a nuestra mente, que pueden ser recuerdos, que pueden ser ver las circunstancias, que puede ser ver las noticias, que puede ser estar mucho tiempo metido en el internet viendo cómo es la vida de este, del otro. No. Entonces, esas son cosas negativas que pueden estancarnos, pero si nosotros contrarrestamos eso con la gratitud, entonces estas toxinas que son malas son eliminadas, como la frustración, como el rencor y todo lo que hay en ese momento en mi interior, lo empiezo a vaciar y empiezo a llenar con gratitud. Ok, yo no estoy donde yo quisiera estar, pero no estoy donde estaba. Entonces eso me da a mí una salud mental y empiezo a ser inteligente emocionalmente. Empiezo a elegir, un momentito, o sea, me pasó esto, pero voy a invertir tiempo en esto, me voy a amargar. Son las 8 de la mañana, quizás recibí una llamada, recibí un mal gesto, una respuesta que no quería. ¿Es en serio? No. O sea, esto no me va a detener mi día. Yo no voy, acuérdense de algo, nosotros no tenemos el control de lo que las personas piensen, de lo que las personas digan o de lo que las personas hagan, pero sí tenemos el control y la responsabilidad de lo que nosotros permitimos que pase en nuestra vida. Entonces es muy importante saber que la gratitud nos da una salud mental también. ¿Qué nos da otro beneficio que nos puede dar la gratitud? Nos ayuda a entregar toda nuestra confianza en Dios, porque si tenemos un corazón agradecido delante de la presencia de Dios, sabemos que Él es el único que tiene el poder, que Él es el único que tiene el control, que yo no controlo mi vida, que yo no puedo manipular las cosas, que yo no puedo hacer nada para que cambie el entorno de mi vida en nada. Yo lo único que puedo hacer es confiar en el Señor, confiar en que Él me cuida, me protege y que sus promesas son de que siempre vamos a tener un techo, que vamos a tener un vestido y que vamos a tener alimento. Y si las aves en el campo no se preocupan por todas esas cosas, como lo dice la Biblia, y ellas están felices y están cantando agradecidas, con mucho más razón lo tenemos que hacer nosotros, que somos sus hijos, que somos creados por Él, que nacimos dentro de su corazón. Entonces es importantísimo saber de que tenemos que entregarnos a Dios en todo momento para saber que Él nos va a llenar esos espacios vacíos y saber que eso nos va a dar a nosotros eso que necesitamos, confianza de saber que estando en sus manos todo va a estar bien y que nada es para siempre, que las pruebas son pasajeras. Que hay otro beneficio que tiene la gratitud, mejora nuestra autoestima. ¿En qué sentido mejora nuestra autoestima? En el sentido de que hay muchas veces que a nosotros se nos olvida celebrar las pequeñas victorias de la vida. ¿Y cuáles son esas pequeñas victorias que a veces se nos olvida celebrar? Cuando, por ejemplo, tenemos dificultades y nosotros nos sentimos que somos lo peor, que creemos que no avanzamos, que decidimos hacer una cosa y al final no se da, que tenemos un compromiso y no lo logramos hacer, bla, 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 bla. Pero cuando recuerdo quién soy, por quién fui creada, y cuando tengo ese corazón agradecido y digo, ok, Señor, gracias, no importa lo que pasó, no importa el tiempo que perdí, ahora puedo tener la capacidad de saber que estoy lista para recibir lo nuevo que viene de parte de ti y voy a poner yo de mi parte, agradeciéndote por todo lo que tú hiciste, por lo que estás haciendo y aún por lo que harás. Entonces, cuando yo estoy clara de quién soy yo, cuando yo estoy clara de dónde está mi identidad y yo la reconozco y sobre todo la creo,
Cuando yo creo eso, entonces son las cosas que van a transformar mi vida y van a cambiar, ayudándome a tener una actitud diferente, una actitud de una mujer agradecida, que tiene un corazón agradecido para todas las circunstancias. La gratitud también es una fortaleza que nos lleva a buscar amigas. ¿Cuáles son las amigas de la gratitud? Las amigas de la gratitud son la inteligencia, son la sabiduría, ellas son amigas. Entonces, cuando tenemos un corazón agradecido, vamos a ser como un imán que va a atraer a la sabiduría, que va a atraer a la prudencia, que va a atraer a la inteligencia, y entonces eso va a ser un equipo conjuntamente con nosotras y nuestra actitud, donde vamos a empezar a tener pensamientos diferentes y a tener oportunidades diferentes, que nos vamos a dar cuenta que las circunstancias no cambiaron, que las cosas siguen igual, pero cambiaste tú. Y al cambiar tú, con tu actitud, te das cuenta que muchas veces somos nosotros quienes tenemos que cambiar, porque el mundo no va a cambiar. Porque no va a cambiar el mundo por algo que yo haga o por algo que yo diga. Todo va a seguir igual. El sol va a seguir saliendo, la luna va a seguir saliendo en la noche, el viento sale para todos, el sol sale para todos, no lo podemos cambiar ni lo podemos evitar. Pero cuando cambias tú, cuando cambio yo, cuando nuestra actitud es una actitud de un corazón agradecido, entonces todo cambia. ¿Por qué? Porque cambiaste tú, porque tú fuiste quien cambiaste.